Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vengo a hablarles del último libro que me leí el 2025 con el que cerré y logré la meta de Goodreads, porque este año sí la logré. Bueno, el año pasado sí se logró. Y estamos hablando de el segundo proyecto secreto, Ushaki. Y el que tenemos la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medioevo, de nadie más y nadie menos que el señor Sanderson. Como diría mi hermana, el señor Sanderson. Pues aquí lo tenemos. Y sí, para terminar el año, no sabía cómo que leer, la verdad. Quería algo rapidito, algo que no fuera como una saga, algo que fuera como un final, ¿no? Para darle como el cierre a lo que les digo, al reto de Goodreads, al reto del personal, ¿no? De leer algo que fuera, o sea, algo diferente. Y al tema de cerrar, ¿no? Quería algo que fuera con un cierre, entonces también para el tema de cerrar el año. Y pues estaba mirando y dije, pues de los proyectos secretos, y aquí es donde vamos a empezar con esos datos básicos de este libro. Como ya les digo, es del señor Brandon Sanderson, publicado al español, lo traído en español por la editorial Nova, publicado en el 2023, de un género que a pesar de ser de Brandon, es más ciencia ficción que fantasía, aunque tiene sus toques fantásticos. Dentro de una saga no hay saga. Y esto es lo chévere de este libro, es un libro autoconclusivo. Traducción por el bueno de Manu Viciano, traductor ya casi que estándar hoy en día para la mayoría de los trabajos que hace Nova con Brandon, y con unas ilustraciones bastante interesantes, bastante bellas de Steve Argyle, creo que se llama él, como lo pueden ver aquí, o sea, ilustraciones bastante curiosas. Tiene, tiene arte muy bonito dentro, porque eso es lo máximo que les voy a mostrar por el tema de em, spoilers. Pero es muy bonito. Y ese arte, pues, corresponde más o menos como ha pasado con los otros, con las otras novelas secretas, que son estas que están aquí atrásito, estos 3. Y esta de esas 4 novelas secretas, porque, esta es la segunda, pero es la única dentro de ellas que no está ambientada dentro del Cosmer. Es para mí, creo que es la primera vez que leo algo de Brandon, si no estoy mal, fuera del Cosmer. ¿No? Entonces fue una experiencia bastante interesante porque, claro, al no estar dentro de este universo compartido, pues tenemos primero que su información y su base narrativa de construcción es la Tierra. Vamos a partir en la historia que eh, el trasfondo, el lore, es nuestra historia, básicamente. Lo que es importante para todo este tema, y que ya se verá también, obviamente ya se sobreentenderá por el tema de sobrevivir en la Inglaterra del medioevo. Entonces, ya es muy diferente, ¿no? A algo que, al menos a algo que yo ya le digo, porque de Brandon, porque es eso, ¿no? Es una base en la que vamos a hablar en términos, en teoría, de los que nosotros conocemos, de los que somos partícipes en todo momento. Entonces, es bastante chévere. Y un tema interesante es que, claro, al estar basado en la Inglaterra del medioevo, porque lo está bastante, tiene muchas connotaciones de la época. Y un punto muy curioso fue cuando el libro anterior a este que me leí fue Circe, que por eso el video anterior es ese, y era un libro mitológico y no sé qué. Y yo, pues, ¿será que me leo la canción de Aquiles? No, es que ya no estaba como en el mood de la mitología. Yo dije, ya, salgamos de mitología, me acabo de leer Percy Jackson. Eh, y voy a leer, me acabo de leer Circe también, entonces, otra cosa. Pues curiosamente, al esto, leer este libro también tiene unos toques, principalmente en este caso, basados en nuestra mitología nórdica, que aquí por diversos factores se van a ver afectados. Y es que, ¿a quién nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar a nuestro protagonista, no le voy a poner nombre, por razones que son en teoría importantes para el libro, que no serían muy spoilers si las digo, pero nos vamos a encontrar a nuestro protagonista que
de la nada ve en un campo, está en un campo, ¿cierto? Alrededor de un pasto en llamas y con un montón de papeles y cosas alrededor suya que están quemando, sin recuerdos de quién es o de dónde viene. Y ese es un punto bastante importante y bastante interesante en esta narración. Para personas que se hayan leído, por ejemplo, Proyecto Hail Mary de Andy Weir, que prontamente está la película y tengo ganas de ir a verla. eh, pues este tipo de ambientes son familiares, ¿no? O para aquellos que se hayan visto como, no se me viene ahorita a la cabeza ningún ejemplo más, pero estas películas o estas historias donde el protagonista tiene amnesia y a medida que van pasando las cosas, pues vamos a ir nosotros viendo quién es en realidad el personaje principal, nuestro protagonista o la persona que nos están mostrando en esta historia. Y de más o menos de eso va esto. Entonces vamos a tener a nuestro protagonista que por diversos motivos termina envuelto en esta situación, sin recuerdos de dónde viene, ni de qué tiene que hacer, ni de por qué está ahí, lo cual es muy importante. Porque nos van a revelar, perdón, y aquí es donde entra un poco esa magia y este tema ahí de ciencia ficción y magia del propio Sanderson, que nuestro protagonista está en una dimensión alternativa. Porque si bien lo que les digo de que la Tierra es la base de esta historia no es nuestro tiempo moderno, sino como, creo que como 100 años en el futuro tal vez. Más o menos. Entonces, pues claro, hay muchas cosas tecnológicas que es donde entra ese componente de ciencia ficción un poco más elevado que tiene este libro, en contraste a la poca fantasía que pueda llegar a tener, donde pues vamos a tener unos términos basados en cosas que conocemos, pero llevadas a ese imaginativo del futuro. Eh, Temas médicos, temas, em, digamos, tecnológicos, obviamente, culturales también, porque como ya lo hemos visto a lo largo de nuestra historia y en general, eh, la tecnología hace parte de esa evolución cultural, ¿no? Muchas de las formas en que nosotros nos comunicamos, nos expresamos hoy en día tienen mucho que ver, pues, con las herramientas tecnológicas a las que tenemos acceso, ¿cierto? Entonces vamos a tener ese tema también dentro del libro, pero contrastado, que me pareció muy interesante esa modernidad contra el hecho de estar en una representación relativamente cercana e histórica de la Inglaterra del medioevo. Y se da pie a muchas cosas, da pie a muchos paralelos, da pie a ver mm, eh, muchos cambios, obviamente, sin querer ser pues una obra histórica 100% perfecta. Entonces, es ahí donde vamos, digamos, a empezar a ver por qué escogí esta frase del libro, que es la vida a veces es horrible, hay que apañársela. Porque claro, está este protagonista sin recuerdos en un mundo que se supone conoce, ¿cierto? Porque pues viene de la Tierra, conoce un poco de esa historia de la Inglaterra del medioevo y de cómo eran las cosas. Pero aquí vamos a estar en una dimensión alternativa en donde algunas cosas ocurrieron de manera diferente. Entonces vamos a tener como ese paralelismo entre ir descubriendo quién es nuestro personaje e ir descubriendo también qué cosas han cambiado, qué cosas son diferentes, eh, qué hace a este mundo único dentro de todo este proceso. Y claro, nos vamos a dar cuenta de que el protagonista tiene el tema de que, claro, él está acostumbrado a, como muchos de nosotros, a una conexión de Internet, ¿no? Y a un acceso a la información mucho más factible de lo que obviamente era en el medioevo, donde a duras penas sabían de su pueblo y probablemente 3 4 pueblos a la redonda medianamente. El resto era esporádico. Entonces, pues claro, tenemos eso y como esta gente de la Inglaterra del medioevo, digámoslo así, tiene una vida complicada y
vuelvo y digo, el propósito de este libro no es ser un documental histórico, pero sí nos da a ver cómo hoy en día nuestra vida es realmente mucho más sencilla, ¿no? Eh, a pesar de que muchas veces nuestra vida nos parezca horrible, cuando nos vamos hacia atrás, cuando nos vamos a ir viendo lo que cómo eran las cosas para en la antigüedad, pues, en serio que es que hoy en día la tenemos relativamente fácil, ¿no? Tenemos nuestros problemas, obviamente, y digamos que lo mismo también, así como la tecnología nos trae facilidades, pues también nos va trayendo esos retos y estos dilemas morales, inteligencia artificial, pero, pero son muy pequeños comparados a el hecho de que en la antigüedad, ¿no? La mayor la preocupación, y lo vemos un poco en el libro, de ciertos personajes es: "Madre mía, estoy muy viejo, ya no sirvo para nada". Tienen 40 años. Como, o sea, sí, pero no. Sí, eres una persona ya mayor, pero no eres viejo per se, ¿no? O sea, no es como que se te esté acabando la vida. Pero claro, para para esas épocas, vivir hasta esa edad era la locura. Era, Dios mío, o sea, llegué a los 40 años, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal con mi vida para haber vivido tanto, no? Se veía más o menos de esa forma. O es al menos lo que muestran aquí en el libro. Y pues me imagino que también en su momento tuvo que haber sido así, ¿no? Porque pues te preocupas más por en qué momento van a llegar los bárbaros a invadir mi tierra. Tendremos suficiente, eh, digamos, grano o comida para pasar a la siguiente estación, las cosechas, el señor feudal, todas estas cosas, pues son cosas que para nosotros, entre comillas, no son ajenas, aunque capitalismo. Pero pues son preocupaciones un poco que tú la pones en contexto de muchas cosas que nos pasan a nosotros y como mínimo esas preocupaciones han evolucionado, son un poco menores o se ven o tienen un impacto menor en ciertas cosas. Pero también está ese paralelo de que hay cosas que no han evolucionado, ¿no? Por eso mismo esta frase, la vida a veces es horrible y hay que apañárselas, porque para nosotros también la vida a veces es horrible, pero hay que apañárnosla, hay que tratar de salir adelante con todos los problemas que conlleve nuestra sociedad y con lo que conlleven los avances que tenemos, ¿no? Obviamente, como les digo, para esta gente el problema era la invasión a mis tierras y etcétera. Y pues hoy en día, más que la invasión a mis tierras, eso hoy en día lo podemos ver con mi información, ¿no? Como que asegurar que mi información sea mía. O sea, cosas muy, pero que a la larga no se ven tan, literalmente no podemos comparar como que, no, que entren a mi cuenta, digámoslo así, con que entren a mi casa a robar, a saquear. Sí tienen ese impacto, pero no es el mismo impacto, ¿no? Es mucho más impactante que entren a tu casa en una invasión a que entren a tu cuenta de Instagram y te tumben las fotos, yo qué sé, dependiendo obviamente también de quién sea. Pues no sé, a mí eso fue una de las cosas como que me llevó a pensar este libro, en las que me hizo como caer en cuenta y me llamó la atención mucho. Además, también me gusta el hecho de que aquí tenemos a un Sanderson más experimental y más cómico de lo que lo hemos visto en otros libros. De pronto, personas que ya se hayan leído Trenza o Yumi, por su narrador, para no dar mucho spoiler, pueden saber más o menos a qué me refiero con este tema de que es más cómico. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de pronto en. No he leído mucho No Cosmere, obviamente, como lo digo, pero al menos dentro de ese universo, la narración suele ser más gris, más brusca, más seca, digámoslo así. Aquí tenemos una narración muy cómica. Uno de los factores que me gusta es que el protagonista, aún no teniendo memoria, tiene esos llamados como surcos mentales, ¿no? Como cosas que hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? Esos instintos y esa normalidad para nosotros.
y una de las que tiene es que siempre está calificando todo dentro de un sistema de estrellas. Entonces, pasa tal cosa y le doy 2 de 5 estrellas porque me pareció fatal. O 5 de 5 estrellas, uf, buenísimo, no sé qué. Y a pesar de no recordar quién es ni por qué hace ese tipo de cosas, es muy cómico, es muy divertido ver a una persona que no tiene o sea, al menos en la literatura, muy divertido ver a una persona que no tiene esos recuerdos, pero ver cómo llega a ellos y cómo van volviendo en sí, cómo va descubriendo quién es y esas partecitas, lo hace de cierta manera cómico. Eso sí, sin dejar al lado que al final sí va a tener una relevancia muchas de esas cosas que hace este personaje. Por ejemplo, el sistema de calificaciones mental que se arma y mi compadre viene de una razón, o sea, no, incluso nos explica por qué esta persona hace eso. Y claro, creo que no es spoiler, obviamente, pero igual lo voy a decir. A medida que va avanzando la historia, eh, el protagonista va teniendo sus recuerdos de vuelta. Y no es spoiler porque literalmente lo dicen como en el primero o segundo capítulo del libro que va a pasar. Te dicen, esto es temporal, va a pasar. O dentro del universo lo explican por qué. Y claro, él los va volviendo, entonces es muy divertido y también muy, ¿cómo se diría? Eh, Filosófico. Ir viendo cómo este personaje va pasando por muchas etapas mientras va adquiriendo fragmentos de quién es en realidad. Entonces dice, ok, si yo hago esto, probablemente yo soy esto. Pero luego aparece otra cosa que probablemente contradiga eso primero, un poco. Entonces, ok, si yo hago esto y esto, no puedo ser lo primero que dije, entonces tengo que ser esto. Y así. Hasta que llega un punto en el que yo dije, este personaje al menos tiene tal profesión. En su vida diaria hace esto. Y efectivamente el personaje dice, soy esto. Y tú, ok. Pero luego empieza a recordar más otras cosas que te van llevando por otros derroteros que tú dices, vale, me gusta este cambio, me gusta cómo me estás narrando la historia y me gusta cómo haces que esta frase de la vida a veces es horrible, hay que apañárselas, tenga sentido, al menos en mi cabeza. Porque este protagonista, independientemente de que venga del futuro, pues obviamente ha pasado por sus temas, ha tenido sus complicaciones, y también esa narración del pasado de nuestro protagonista, pues nos va a ir, ¿cómo se diría? Mostrando más paralelos entre lo que entre las cosas que han cambiado desde el medioevo, desde la Edad Media, pero de esas que no han cambiado tanto, y cómo cosas que se aplicaban en esa época hoy en día siguen funcionando, y cómo temas que hacemos hoy en día se pueden trasladar a esa época dentro de un contexto eh, más eh, mitológico, ¿no? Como obviamente, claro, al llevar tecnología o al mostrar tecnología a una persona de la antigüedad, pues depende de según qué tecnología le muestres, y pues le vas a volar la cabeza, casi que literalmente hablando. Entonces, pues, ¿cómo puedes enmarcar eso dentro de su propio entendimiento para que esta persona lo entienda dentro de su cultura y dentro de su contexto y tiempo social? Es, no sé, a mí, la verdad, ese tipo de narraciones, ese tipo de escenarios me gustan muchísimo, porque para todos, y lo vemos en el libro, lo explica, lo dice el protagonista también, para todos es muy fácil decir, es que si yo volviera en el tiempo, no sé, les enseñaría a los cavernícolas la electricidad. Pana, ¿tú sabes cómo funciona la electricidad? ¿Sabes cómo generar la electricidad de la nada en la época de las cavernas? Bueno, no, entonces en la época de las cavernas no, en la Edad Media. ¿Sabrías cómo hacerlo en la Edad Media? Y muchas veces somos así, no, yo llevaría, eh, por ejemplo, una de las cosas más, yo llevaría, no sé, las vacunas a tal época. ¿Será que funcionan? ¿O será que esas vacunas se han podido desarrollar por la propia evolución que ha tenido la especie humana, y la propia evolución digamos, la propia evolución de los temas de la humanidad como tal? A mí estas historias sí realmente me llaman mucho la atención por eso.
no es tan fácil, no es tan fácil decir voy a volver en el tiempo y me voy a volver millonario con esta idea. Son muy pocas realmente las cosas que saldrían bien. Y aquí digo de volver en el tiempo en el libro lo explican más o menos porque se puede hablar como de devolverme en el tiempo, pero sin devolverme en el tiempo, ¿no? En otra dimensión paralela. Eh, pues sí, no es tan fácil, no es tan fácil. Y todo este tipo de temas me gustan muchísimo. Otro punto chévere que tiene este libro es que es un Brandon sin restricciones. Y cuando digo sin restricciones me refiero a, claro, yo, o pues, menos yo, estoy acostumbrado a leer dentro del Cosmer los sistemas de magia que él se ha creado para los diversos mundos en los que viven las historias y por una raíz en común que tienen todo, digamos, la línea temporal de todos esos libros, ¿cierto? Pues tiene unas reglas en teoría estrictas, en teoría. Pero pues acá no tenemos eso. Aquí tenemos un Brandon que dice, voy a meter este toque de esto y voy a mezclar esto con esto porque se me da la gana. Y eso es chévere también, ¿no? Es un poco refrescante, al menos para mí, ver como esa simplicidad en no tener que hacer el sistema más complicado en un mundo de fantasía, que me gusta, pero no siempre es lo que queremos leer. A veces solo queremos leer la famosa frase de los Simpson, un hechicero lo hizo. ¿Por qué funciona eso? Porque un hechicero lo hizo. Cuando vean ese tipo de cositas, un hechicero lo hizo. Más o menos aquí podemos ver ciertas cosas. ¿Por qué pasa? Nunca nos lo explican. ¿Por qué? Porque un hechicero lo hizo. La magia funciona así. Y es chévere, o sea, me gusta que no tener siempre esas restricciones a todo momento. Me gusta que si las plantean desde un principio se cumplan, pero me gusta que si no hay restricciones, pues tampoco sea muy, pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Pero pues tampoco sea como no pueden hacer nada porque tienen que seguir estos 7 pasos estrictos, si no, no funciona. No, podemos hacerlo porque hay una magia y ya, pero son cositas, toques muy chéveres, pero pequeñitos. Pues, no sé, me gustó ver a ese Sanderson más experimental, o bueno, leer a ese Sanderson más experimental, más relajado. Digamos que ya habiendo leído los 4 proyectos secretos, al menos los 4 iniciales, sé que hay más, em, se nota un poco, en especial en los 3 primeros, en Trenza, aquí en El Mago y en Yumi, que los escribió de una forma diferente a como suele estar eh, como suele escribir. Se nota que lo hizo como un poco más porque le llegó la inspiración que por el hecho de tener que contar una historia dentro de algo, ¿sí me hago entender? Cosa que no me pasó con El Hombre Iluminado. El Hombre Iluminado sí se siente muy tiene que caber justo tenemos este espacio, ahí va a caber mi historia. Ese espacio todavía no sabemos exactamente en dónde es, pero existe ahí muy fijo. Cambio, pues, no sé, leer estos así más experimentales se nota también que lo hizo para, como él dice, que de pronto que los hizo para Emily. Yo, con ese contexto en mente, que los hizo para la esposa, ¿cierto? Que fue su primera lectora beta, digámoslo así, a la que les escribió la historia, y la que le ayudó a sacarlas adelante. Se nota por los énfasis y los cambios que tienen y como esos toques más frescos, toques más, incluso un poco más románticos que tienen estos libros. No es algo que suele haber en los libros de Sanderson. Los De los 4 creo que todos tienen un tema un poco romántico. Los 3 primeras novelas secretas, se les nota un poco más, y aquí no va a ser la excepción. Aquí vamos a tener también esos toques, que son siempre, en mi opinión, una debilidad de Brandon como escritor, el tema del romance. Creo que no se le da muy bien, es algo en lo que siento que hay mucho margen de mejora, y me parece que con estos libros está explorando esa mejora, está explorando, o exploró en su momento, porque pues estos ya salieron hace un tiempo, ¿no? En el 2023, si mal no recuerdo, exploró pues sus opciones, sus márgenes de ir por llevar las historias por otros caminos, de encontrar respuestas de pronto
a temas de los que no conoce mucho, ¿cierto? Pues no sé, la verdad, La guía del mago frugal, recomendado como un libro rapidito, como un libro que tienes un bloque de lector y le haces ahí un par de horitas, un par de días. No es tampoco un libro tan largo, son como 430 páginas más o menos. O sea, no es mucho el texto tampoco. Puede ser que si están muy acostumbrados a lo que les digo, al Cosmer y a otro tipo de escritura de Brandon, este no vaya a ser al principio muy fácil, porque a mí me pasó los primeros 2 capítulos, 3 capítulos, fue como que no sentía. Ya luego conecté y la verdad me lo leí súper rápido. Pero como algo diferente, vale la pena darle la oportunidad, al Mago Frugal. Y Y vale la pena leerlo en conjunto con los otros 3, perdón, proyectos secretos, porque se entiende de dónde vienen, o sea, y ya en conjunto todos dan un panorama, o al menos a mí me dan un panorama, como les digo, más grande de dónde vienen estas historias y de por qué son como son. Y ya pues de temas normales que siempre hablo como desarrollo de personajes, muy poco, o sea, el personaje principal sí pasa por su desarrollo, se me hace un poco rápido, pues sí, pero también es porque es un personaje que tiene ya una historia y aquí no es como tal que vayamos a ver su desarrollo completo, sino vamos a ver su recuerdo y cómo se adapta ese personaje a su nueva realidad, básicamente. Pero no es un desarrollo de personajes, wow, mejor dicho, lo mejor del mundo, no. World building, ¿no? En la construcción de mundos. Vuelvo y les digo, es una historia basada en la Tierra, entonces ya tiene cierta parte de la construcción hecha. ¿Cierto? Y esto no quiere decir que construcción de mundo siempre sea sinónimo de magia o de fantasía, ¿no? Porque si nos vamos a otras sagas, una de mis favoritas, lo hablaba ayer justamente con mi pareja, es los Juegos del Hambre. Y la construcción del mundo de los Juegos del Hambre no es fantasía, pero es una construcción de mundo bastante interesante por todo lo que conlleva. Pues aquí poco vamos a encontrar una construcción de mundos más grande de lo que les digo de es la Tierra, es una Tierra en el futuro, hay muchos avances tecnológicos, mejoras tecnológicas y poco más. Es más como en este nuevo mundo vamos a ver a ese protagonista con esos temas. Porque también el nuevo mundo tiene obviamente un lore diferente, unas historias diferentes a la que se muestra por unas variaciones de, no sé, a los que les gusten las teorías de los diferentes universos y gente que de pronto se haya visto Loki, de lo de Marvel y todo esto que están haciendo ahorita con el multiverso, va a poder entender un poco este tema, ¿no? Que una decisión o un pequeño cambio en la historia puede alterar y crear muchas cosas diferentes, muchas ramificaciones. Más o menos de esto va este tema. Entonces también, la construcción del mundo está basada en una pequeña ramificación de algo. Entonces tampoco es algo muy, puf, va a volar la cabeza. Entonces, esos dos puentes, que son los que yo casi siempre miro más, no van a tener una gran fuerza dentro de la historia, pero no hace que la historia sea mala per se, porque los otros componentes, la prosa y la narrativa y el cómo te lleva la historia, son lo que, en mi opinión, la salva y hacen que sea refrescante e interesante. Además que, sumaba lo que ya les dije, Anderson desde otro punto de vista diferente al Cosmere y con una forma de escritura y con unas reglas y unas restricciones muy diferentes a las que normalmente tiene. Entonces, eso hace también que la historia valga la pena. Sin más, muchas gracias a todos por ver este video. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, si les gustó darle me gusta, y también si les gustó compartirlo, o si de pronto alguien dice, ay, no sé, vi este libro, para que me lo leo o no, pues pueden enviarle este video a ver si de pronto le ayuda a tomar esa decisión. Nunca está de más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Adiós.